Entonces, primera de Pedro, vamos a leer versículos 1 y 2, y de ahí vamos a seguir según el tiempo que tengamos. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia por tu palabra, porque tu palabra es tan maravillosa, Señor, que nosotros podemos darnos cuenta que cada día tú nos sorprendes a través de ella, Señor. Podemos ver que cuando tú hablas, Señor, a través de ella, muchas veces nos recibimos esa revelación importante que tú nos quieres dar, y por eso tú necesitas abrirnos el entendimiento, darnos sabiduría de lo alto para poder comprender, Señor, lo que tú hiciste, has hecho y estás haciendo por cada uno de nosotros, Señor, y seguirás haciendo hasta el día de tu venida. Por eso, amado Dios, dejamos nuestra vida en tus manos para que tú nos reveles estas verdades y nos ayudes conforme a tu misericordia, y que al leerla, Señor, al escudriñarla, tú nos hables a través de ella para crecer en el conocimiento de tu verdad y para madurar, sabiendo que tú, Señor, quieres que nosotros estemos contigo eternamente y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y la iglesia dice amén. 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 Entonces vemos que acá que Pedro dirige esta epístola a los expatriados, o sea, a los esparcidos, ¿ya?, de la dispersación por la provincia de Roma, de Asia, y algunos pudieran haber sido convertidos a lo mejor en respuesta al día de Pentecostés, y después volvieron a sus respectivas ciudades, pero las persecuciones siempre han existido por diferentes razones, sean políticas, sean religiosas, siempre han existido y van a seguir existiendo. Y estos creyentes son llamados extranjeros y peregrinos, para recordarles que en esta vida estamos en un peregrinaje solamente, ¿ya? Vivimos en un mundo complicado, en un mundo hostil, en un mundo que realmente el hombre ha decidido gobernarse por sí mismo y dejar afuera a Dios. Y por eso Pedro trata de consolar a los hermanos que están en esta persecución, y escribe esta epístola en respuesta a esas necesidades que están ocurriendo en el Asia Menor. Bueno, y esta epístola Pedro no la escribió solo, le ayudó Silvano, dice la palabra del Señor. Entonces, Pedro comienza esta epístola recordándole a cada creyente, como ahora también a nosotros, que tienen un glorioso llamamiento y una herencia celestial en Jesucristo. Y eso me quiero detener un poco, porque muchas veces nosotros, como escuché hoy día, ¿cierto?, hay persecución. Nuestra hermana Luz Dari oraba, ¿no es cierto? Hay persecución, pero también hay debilidades en el pueblo cristiano que no deberían de ser. Porque ¿sabe qué? Que la palabra de Dios es el alimento que tenemos nosotros. Si usted no la lee, si usted no ora, si usted no se instruye, si usted no escucha los mensajes, si usted no está interesado en eso, usted se va a debilitar, usted va a ser un anoréxico espiritual. ¿Y sabe qué? Es interesante porque Dios sabe eso. Dios sabe quiénes son y quiénes no son. Y eso lo vamos a ver a través de esta epístola del apóstol Pedro.
El punto es que muchas veces siempre hay que estar orando por los débiles, pero los débiles tienen que ponerse las pilas. Tienen que inyectarse la palabra de Dios, ¿cierto? Estamos inyectándonos la vacuna para que el virus no nos mate. Y sabe que el mejor antídoto que hay para cada uno de nosotros es la presencia y la palabra de Dios en nuestras vidas. Y pareciera que muchas veces nos interesamos en otras cosas que no tienen importancia en vez de la palabra de Dios. Y por eso nuestro hermano Amir nos instruía, ¿no es cierto?, en los tiempos que estamos viviendo, y también nuestro hermano Moisés nos decía que hay que estar apegados a Dios. ¿Por qué? Porque en el contexto histórico en que esta carta fue escrita vivían los destinatarios en persecución. Y ahí se veían quién eran quiénes. ¿Ya? Pero Dios nos consuela a través de la palabra del Señor, a través de los hermanos que predican, ¿no es cierto? Se decía nuestra hermana Gloria que gracias a Dios por estos mensajes que se pueden enviar a otras personas y ellos pueden escucharlo y ser fortalecidos o realmente darse cuenta en qué posición están con relación al Señor y tomar una dirección correcta de acercarse a Dios. Había un tiempo de mucha persecución en ese tiempo. No solamente de persecución, sino que de angustia. ¿Cuántas personas están angustiadas ahora por la pandemia? Había incertidumbre como ahora. ¿Qué es lo que irá a pasar? ¿Irán a abrir el noviembre o no irán a abrir? ¿Funcionará la vacuna o no funcionará? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, Pedro, el apóstol, intenta a través de esta carta enseñarnos que hay algo real y distinto a lo que estamos viviendo y que hay una realidad eterna para cada uno de nosotros. Es por eso que Dios planeó todo esto antes de la creación del mundo. Y la esperanza viva y real sobre una eternidad en la presencia del Señor, el Creador, es algo que ellos vivieron a la luz de la verdad y nosotros debemos de vivir también. Debemos de vivir a través de la verdad de la palabra de Dios. No podemos ser medios cristianos, ni cristianos casuales. Tenemos que ser cristianos full time. Entonces, de esta forma, Pedro quiere consolar a los lectores también, mostrando el plan divino. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el plan divino? ¿Cuál es el plan divino? A lo mejor usted también se pregunta. Y desde el comienzo de la creación, el plan divino de Dios era la salvación para la humanidad. Se la ofreció a Adán y Eva, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasó? Adán y Eva lo rechazaron. Y ahora usted puede inclusive ponerse de cabeza para que las personas entiendan y no, van a rechazar. Podemos orar todos los días por ellos y ellos no van a dar su brazo a torcer. Dios sigue ofreciendo esa oportunidad, pero inclusive hay muchos cristianos que lo han rechazado ya. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto, ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo primero que hicieron. Cuando Dios le dice a los gobiernos, esto no tienen que hacer, lo primero que hacen. Cuando Dios nos dice que primero hay que poner a Dios antes que a los hombres, primero ponemos a los hombres antes que a Dios. Entonces ellos escogieron desobedecer. Escogieron. Es una palabra que nosotros debemos también de tomarla.
¿Qué es lo que estamos escogiendo nosotros? ¿Qué estamos escogiendo? Y bueno, yo creo que todos los conectados queremos, ¿no es cierto?, escoger lo mejor. El camino que el Señor quiere seguir. Que nosotros sigamos sus pasos. Pero ¿qué es lo que hicieron Adán y Eva? Querían seguir y obedecer su propio camino. Y eso ocurre desde entonces hasta nuestros días. El hombre todavía está considerando que su decisión es más valiosa que la de Dios. Pero dígame usted, ¿qué buenas decisiones hemos tomado ahora? A ver. Con relación al hombre estoy hablando, no de los cristianos. ¿Qué buenas decisiones se han tomado? Pareciera que todas las decisiones que se están tomando no son de lo mejor, porque tenemos tormenta, incendios, calentamiento global, aunque se niegue, tenemos pandemias, tenemos guerras. ¿Eso es lo mejor? No, por supuesto que no. Entonces, ¿sigue el sufrimiento en la humanidad por las consecuencias nefastas por desobedecer a Dios? Pero ¿cuál es el plan divino de Dios? El plan divino de Dios desde el comienzo ha sido darnos vida eterna. Eso ha sido desde el comienzo. Y ese aún está disponible. El darnos vida eterna aún está disponible, ¿no? Claro, el hermano Pedro estuvo predicando acerca del Evangelio en la mañana, dio varios detalles, ¿cierto? Entonces, todavía está disponible. Pero pareciera que cada vez la gente lo va rechazando más y los cristianos se van apagando más. Y eso no puede ser. No puede ser. Es por eso que, amados hermanos y amados oyentes, tal vez vuestras circunstancias de problemas y situaciones sean diferentes a las que sufrieron nuestros primeros hermanos, las persecuciones. Pero este mensaje del apóstol Pedro va como consuelo necesario para cada uno de nosotros, para encontrar el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Dios siempre está dispuesto a darnos respuesta a nuestras necesidades. Y Él nos ha dado el privilegio de una posición espiritual en Cristo y la posibilidad de relacionarnos directamente con Él. Dios ya la dio. Podemos relacionarnos con el Señor. Y es por eso que es tan importante creerle a Dios. Pedro fue un hombre complicado, ¿no es cierto? Pedro tuvo muchos problemas, pero fue el que siempre estuvo allí con el Señor, siempre estuvo compartiendo esa necesidad, esas preguntas. Todo eso lo estuvo haciendo él, ¿ya? Fue el único discípulo que se atrevió a caminar por las aguas. Fue el único que lo negó públicamente al Señor. ¿Se da cuenta? Pero Dios conocía el corazón de Pedro. Y es por eso que cuando se escribe esta carta de primera de Pedro, la epístola de Pedro, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación, y le dice el lugar. De aquí viene una palabra que no sé si todos la conocen, la presciencia de Dios. Presciencia de Dios. ¿Qué significa la presciencia de Dios? Y la presciencia de Dios significa que fuimos elegidos por Dios en un sentido único y particular. Ahora no estoy hablando de la
predestinación, ¿ya? Sino que estoy hablando de la elección. Elegidos por Dios en un sentido único y particular. ¿A qué me refiero con eso? Es que Dios conoce quién es quién, amados hermanos. Dios sabe quiénes somos nosotros. De todas maneras. Y si hemos sido elegidos por Dios, debemos de fortalecernos y animarnos en todo tiempo con el Señor, sea en la alegría o sea en la aflicción. Debemos continuar firmes al llamado que el Señor nos hizo. Es por eso que esto cada vez debe fortalecernos más y más. ¿Por qué? Porque la elección de Dios no es como las elecciones políticas, que muchas veces hacen los hombres que en su gran mayoría no están ni siquiera informados de nada de los planes que tienen los políticos, sino que usted va y ya, una elección política nomás, pero no. En la elección de Dios vemos que no es al azar, sino que en su omnisciencia Él tiene un conocimiento previo a nuestra respuesta al Evangelio. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? Por supuesto que lo sabe todo. Y eso es lo maravilloso de Dios. Él sabía que había 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Lo sabía. No era algo ficticio. Él sabía quién lo iba a seguir y quién no. Él dice que no se confiaba de nadie, porque él conocía al hombre. Dios sabe de qué manera responderé yo a Jesús. Y esa debe ser en santificación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer, pues. El apóstol Santiago, que estamos estudiando con las hermanas nos están disertando con el libro de Santiago los días martes, o sea, los días jueves, perdón. Nos dice que muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cuáles son las obras? Si yo no oro, si yo no leo la palabra de Dios, si yo no me comunico con los hermanos, si yo no escucho mensajes, si yo no creo que el Espíritu Santo me guía, entonces estoy totalmente desubicado. Para obedecer hay que hacerle empeño. ¿Por qué? Porque yo soy elegido de Dios para santificación y obediencia, dice la palabra del Señor. Veamos el versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Yo creo que a todos los padres les gusta que los hijos le obedezcan cuando les hablan. Aunque en estos tiempos la cosa es más difícil, ¿no es cierto? Pero yo creo que la obediencia es un factor muy importante. Cuando a usted le dicen que maneje a 60 kilómetros por hora y usted va a 100 o 120, usted está desobedeciendo. Y vemos todos los días accidentes por negligencia, le llaman, pero es desobediencia al manejar. ¿Por qué? Porque corren en forma desmedida, desobedeciendo las leyes establecidas. El obedecer es más importante que los sacrificios. La obediencia es tan importante para Dios que yo puedo hacer muchas cosas y la palabra de Dios nos muestra, dice que yo puedo echar demonios, puedo predicar en su nombre y todo hacer, pero si no soy obediente a lo que Dios me manda a mí personalmente, no me sirve de nada.
Es por eso que la palabra de Dios nos dice, cuando el apóstol Pedro dice, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de Dios no es algo como una novela, algo por encimita, sino que es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y estas se han escrito para que sepáis que tener vida eterna, y esa vida está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, nosotros en la obediencia fallamos mucho. Pedro lo experimentó. Pablo lo experimentó. Abraham lo experimentó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente de repente estamos caminando en desobediencia. Pero ¿sabe qué? Que acá dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados. Muchas veces la persona piensa que ser rociado es que le estén echando sprinkling de sangre, no, pero no es eso. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es completamente diferente. Ser rociado significa una limpieza del pecado interior, de adentro hacia afuera. Uno de los problemas que se produjo en la iglesia tradicional es que ellos pensaban que echándole agüita en la cabeza a la guagua ya estaba santificada. Pero eso no es verdad. Pensando que le rociaban agüita, no es verdad. Es algo mayor, algo mucho más. Y por eso la respuesta a este versículo de rociar, ¿ya? Podemos verla en Hebreos capítulo 9, versículo 13. Lo voy a buscar para leerlo. Hebreos 9, 13. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Se da cuenta? No es por fuera, es por dentro. De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria a Dios por ello, amén. Gloria a Dios por ello. Entonces vemos que el rociar con la sangre preciosa de Cristo es totalmente diferente a echarle agüita en la cabeza a los niños o a la gente grande. Veamos otro, ahí mismo en el Hebreos 9, versículo 19, 9:19. Dice así, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escariata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace
remisión. ¿De qué? De los pecados. Entonces fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote y el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que le esperan. Se da cuenta que es tan importante la palabra de Dios, como nos va enseñando a través de ella, ¿ya? Rociados con la sangre de Cristo. Entonces no debemos de despreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted se figura que Pablo, el apóstol, y Pedro, hubieran andado de debilidad en debilidad. La verdad que nosotros debemos de fortalecernos. Sabemos que nosotros como elegidos nos falta santificación, y eso es verdad. Nos falta también obediencia perfecta. Pero hemos sido rociados con la sangre de Cristo, por medio de la cual somos limpiados de la corrupción para santificación, que significa consagrar, separar del mundo, apartar del pecado, tener una íntima comunión con Dios y servirle con gozo. Ahí está la base, servirle con gozo. Recuerde que el Señor le ha librado de la esclavitud del poder del pecado. Y eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nos animemos, amados hermanos, a servir al Señor, a seguir adelante. Mire, esta cuestión de que la plaga, por eso por la plaga no nos juntamos, no importa. Estamos por estos medios de comunicación, estamos por el WhatsApp, estamos enviando los mensajes a todos los hermanos. Tiene que fortalecerse, pero usted tiene que ponerle empeño. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es incorruptible y tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza está en Jesucristo. Y si usted tiene a Jesucristo en usted, debe decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo como fortalece. O debe decir como Pablo, el apóstol, y aprenderlo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Yo vivo para el Señor, para Él. Y si leemos el versículo 3 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer. Ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, habíamos nacido incorruptibles, habíamos nacido contaminados, y ahora nos hace renacer, ¿cierto? Para una herencia incorruptible. ¿Qué sería incorruptible? Que no se corrompe. Que no se corrompe. Incorruptible. Está en Primera de Pedro 1:23, leámoslo. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Y después dice, incontaminada. ¿Qué es lo que quiere decir incontaminada? Quiere decir perfecta, pura, no manchada, limpia, ¿ya? Dice inmarcesible. Inmarcesible, ¿qué quiere decir inmarcesible? Yo esta palabra se me hacía difícil entenderla. Es algo que no se marchita, que no se extingue, que es imperecedero, es inmortal, que no se puede alterar, no se puede echar a perder, no se puede dañar, amados hermanos. Entonces, ¿será importante la palabra de Dios para nuestras vidas? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. ¿Se da cuenta? Sin fe, dice que es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que es galardoneador de los que le buscan. De los que le buscan. ¿Ya? Entonces dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que nosotros somos salvos, pero todo esto lo vamos a ver en el tiempo postrero. ¿Qué le parece? Estamos hablando que la venida del Señor está cerca. Y eso es verdad, pero la venida del Señor está cerca cada día de nuestra vida. Porque usted cuando se muere ya se acabó todo. Ahí empieza el recuento. Entonces debemos de animarnos, ¿ya? Porque hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y el apóstol dice, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿ya? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Seguiremos creyéndole a Dios o a las personas? ¿Seguiremos, amados hermanos, cada vez acercándonos más a Dios? Dios sabe todo. Dios conoce todo. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Todo es conocido de antemano por Dios. Y es por eso que Él sabe quién es quién. Él sabe quién es quién. Él sabía quién era Judas. Él sabía quién era Pedro. Él sabía quién era Pablo. Sabía. Y Él sabe quiénes somos nosotros. Entonces, este pacto que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo debemos de considerarlo seriamente. Debemos de pedirle a Dios que Él nos guíe cada día para permanecer firmes en la fe, para guardar esto tan precioso que Él nos ha dado, no desecharlo, no desestimarlo. La presencia divina debe entenderse como el amor eterno de Dios y su propósito para nuestras vidas. Usted ha sido elegido. Y el creyente que es elegido debe demostrar que ha sido elegido. Debe demostrarlo. ¿Cómo lo puede demostrar? Permaneciendo en la fe, en la palabra de Dios, en la oración los unos por los otros y en el deseo ferviente de que la iglesia siga adelante. ¿Por qué? Porque todos los creyentes que son participantes de esta elección deben estar deseosos de que venga el Señor y no asustados.
siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce desde el principio de la creación. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. O sea que eso es la seguridad del creyente. Es el mensaje pertinente que el apóstol Pedro trata de traspasarnos a los creyentes. Dios los protege. Dios los libra del mal. Dios los libra de las amenazas. Dios guarda sus vidas. Veamos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 18. 2 de Timoteo 4, 18, ¿ya? Que el Señor nos ayude. Todos estamos en la misma. Tratando de obedecer y santificarnos. Dice el apóstol, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, habíamos dicho, versículo 18, para que lo anoten, ¿ya? Y en Romanos, capítulo 8, lo sabemos de memoria, esto, ¿no es cierto? Nos gustan estos versículos a nosotros. Vamos a Romanos. Estos versículos nos gustan mucho, pero debemos de vivirlos, ¿ya? No es cosa de gusto, sino que de fe y de obediencia, de santificación. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Entonces hagámonos un análisis con lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a volverlo a leer, ¿ya? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Voy a leerlo de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿se da cuenta la misericordia de Dios? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo resucitó, amado hermano, amigo. Cristo está vivo. Él no puede morir. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aún ahora, no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor nos ayude a afirmarnos, a ser obedientes, a santificarnos y a poder realmente estar seguros, confiados, decididos y valientes a seguir caminando con el Señor cualquiera sean las circunstancias. Que Dios ponga en nuestros corazones ese fervor para santificarnos, que significa consagrarnos, separarnos del mundo y apartarnos del pecado para tener una íntima comunión con Dios y servirle con gozo. Es un desafío y creo que todos podemos tomarlo, porque la palabra del Señor dice que Él no pone más carga de la cual podamos llevar. Él nos da todas las cosas para poder hacer bien el trabajo en nuestras vidas y seguir caminando con fe y confianza en el Señor. Firme y adelante, pueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Nuestra es la victoria, de Él es el poder. Firme y adelante, hueste de la fe. El Señor los bendiga y los guarde, amados hermanos, y sigan adelante. No se me quede atrás. Amén. Vamos a seguir con la epístola de Pedro más adelante.